El contrato más caro en la historia de las grandes ligas no compró una dinastía, compró el desmantelamiento de un equipo. Es una paradoja brutal. 765 millones garantizados se convirtieron en un veneno corrosivo para los Mets de Nueva York, mientras que un pacto de 700 millones, estructurado con una deferencia del 97%, construyó el imperio invencible de los Dodgers. La pregunta que estremece al béisbol es, ¿por qué la diferencia de solo 65 millones en valor nominal separó el éxito absoluto del colapso total? Esa es la verdad explosiva que 310 Zona de Béisbol TV está a punto de desvelar. El invierno del béisbol fue sacudido por un terremoto de 24 horas. Los Mets, el equipo que hace apenas unos meses se jactaba de tener la nómina más alta del deporte y al gran contratado Francisco Lindor en sus filas, presenciaron la estampida de su núcleo. Primero, el cerrador estelar, el mismísimo Edwin Díaz, cerró un trato con los Dodgers. Y al día siguiente, el inicialista Pete Alonso, el corazón ofensivo del equipo, se fugó a los Orioles. El analista de SNY, Ring, resumió el sentir de la afición en la MLB Network con una voz cargada de frustración. No es solo una pérdida de talento, es una extracción del alma. Alonso era la cara, la fuerza que anotaba 264 jonrones para esta franquicia. El equipo de oro ahora se ve reducido a una estructura hueca que el dinero no puede arreglar. Los Mets habían prometido un super equipo a Lindor, pero en cambio, el dominicano se encontró aislado en lo que ahora parecía un equipo en modo de reconstrucción. La debacle no era fruto de la mala suerte. Era la manifestación de un problema estructural que se había incubado desde el mismo momento en que Steve Cohen puso esa cifra astronómica sobre la mesa para asegurar a Lindor. La raíz del conflicto y el misterio que prometimos resolver yacen en la mentalidad detrás de cada firma. Lindor, talentoso sin duda, firmó un contrato de $765 millones que, desde el primer día, significó una presión fiscal inmediata de 51 millones anuales para los Mets, golpeando el límite del impuesto de lujo como un martillo neumático. Este lastre financiero no solo coartó la capacidad de la gerencia para retener a jugadores clave como Díaz y Alonso, sino que, según reportó Sports Illustrated, generó resentimiento interno. La gerencia estaba tan enfocada en darle a Lindor el contrato más grande de la historia que descuidaron la valoración y el cuidado de los jugadores que ya estaban aquí, susurró una fuente cercana al clubhouse. La atmósfera se volvió tóxica, exacerbada por las tensiones preexistentes, como los reportados enfrentamientos entre Lindor y Jeff McNeil en el clubhouse. El comentarista Mike Francesa reveló un episodio en junio, catalogándolo como una falla de liderazgo del más alto nivel. Ahora consideremos el contrapunto, la respuesta lógica a este caos, Shohei Ohtani. Su contrato de 700 millones fue un manifiesto de desinterés. Al diferir el 97% de su salario, Ohtani redujo la carga salarial inmediata de los Dodgers a unos irrisorios $2 millones anuales en valor presente. El gerente general Andrew Friedman, con una sonrisa de incredulidad, admitió: cualquiera que vea ese contrato entiende lo desesperadamente que él quiere ganar. Nos dio la flexibilidad para ir y firmar a Yamamoto, a Tyler Glasnow, a otros. Nos permitió construir un monstruo. El dinero de Lindor ancló a los Mets. El dinero perdonado de Ohtani liberó a los Dodgers. Muchos podrían argumentar que la culpa de los Mets fue la mala gestión de lesiones o la inconsistencia del picheo. Pero ese es el argumento débil que ignora la verdad profunda.
El problema no fue el desempeño de Lindor, quien tuvo una temporada personal impresionante, con 43 jonrones y un OPS de .921, sino la dinámica que su presencia y su contrato de suma inmediata generaron. Como lo enfatizó el ex-Met Todd Frazier en el podcast Foul Territory, si le vas a pagar esa cantidad estratosférica a un solo hombre, tu prioridad debería ser mantener a Díaz, el mejor cerrador de su generación, y a Alonso, el rostro de la franquicia. ¿Qué demonios están haciendo? Ahora nadie va a querer firmar con ese vestuario. La salida de Díaz y Alonso en 24 horas no fue un accidente. Fue el clímax dramático de un colapso financiero y moral que el contrato de Lindor había acelerado. La diferencia crucial que explica esta divergencia abismal no se mide en jonrones o efectividad, sino en el alcance de su estrella. Francisco Lindor, con todo su talento, es una superestrella del fan core de béisbol, adorado por quienes entienden profundamente el juego. Pero Ohtani es un ícono global. El influjo de Ohtani trascendió el deporte, moviendo la economía a niveles culturales. Mientras Lindor llenaba los bolsillos de su agente con una jugosa suma inicial, Ohtani estaba redefiniendo el valor de un atleta moderno. Los datos son incuestionables. Ohtani genera más de $900 millones anuales en impacto económico, según analistas. La sola mención de su nombre provocó picos de 14% en la acción de Ohtani Kogyo, una empresa japonesa sin relación alguna con él. Su popularidad mueve la bolsa. El dueño de los Mets, Steve Cohen, tuvo que tragarse su orgullo de multimillonario y confesar su error. Creía que el jugador más caro era el mejor valor. Ahora entiendo que el valor no es el precio. Ohtani demostró que la victoria es lo primero. Ese es el verdadero costo de un campeón. Pero el contraste más doloroso reside en el campo emocional y de liderazgo. Cuando Lindor fue excluido del juego de estrellas, su reacción fue de celos y crítica, apuntando directamente a Ohtani. ¿Por qué lo eligen a él si lleva semanas sin conectar un hit? ¿Es esto una votación de popularidad o de rendimiento? Yo contribuí a la victoria. Sus palabras, cargadas de egocentrismo, se extendieron como un fuego incontrolable. El legendario Alex Rodríguez no dudó en dar su veredicto sin filtros. Seamos claros. Judge es una estrella americana, Ohtani es una estrella global, y Lindor es solo un gran pelotero. El capitán Derek Jeter, el epítome de la compostura, encapsuló la ética que le faltaba a Lindor. Cuando a Lindor se le preguntó por qué su rendimiento había bajado, culpó a sus compañeros. Los lanzadores ya no temen tanto a los bateadores que me siguen como temían a los que tenía en mi equipo anterior, refiriéndose indirectamente a Alonso. Un comentario que dinamitó el vestuario. Jeter, sin mencionar nombres, ofreció su filosofía en un podcast. El verdadero liderazgo se ve cuando atraviesas la adversidad. Nunca he visto a Ohtani culpar a nadie. Al revés, él recoge la basura en el dugout mientras sus compañeros lo ven. Esa humildad en un superhumano crea una conexión que 765 millones jamás podrán comprar. Lindor compró un contrato que lo puso por encima del equipo. Ohtani compró una visión que lo puso al servicio del equipo. Los Mets pagaron el precio más alto por un bate de élite, pero los Dodgers invirtieron en la única persona que podía cambiar el código genético del béisbol. Este es el giro final. La tragedia de los Mets no fue la pérdida de Díaz o Alonso, fue la revelación de que habían confundido el talento con el liderazgo. Habían buscado un mero bateador, cuando lo que necesitaban era un ícono cultural con una brújula moral inquebrantable, alguien dispuesto a sacrificar su cuenta bancaria por la posibilidad de la victoria. La arrogancia de buscar solo el titular del contrato más grande les costó no solo 765 millones, sino el alma de su franquicia.
¿Podrán los Mets recuperarse de este colapso estructural y moral? ¿O la sombra de Ohtani y la carga de Lindor condenarán a la franquicia de Queens durante la próxima década? Queremos leer sus opiniones, sus teorías y sus datos en los comentarios. No olviden darle me gusta a este video, compartirlo con otros fanáticos apasionados y suscribirse a 310 Zona de Béisbol TV para seguir explorando los rincones más profundos y fascinantes del deporte.